Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 11. Los consuelos de los que lloran. Habiendo presentado ya el lado oscuro del texto, ahora les mostraré el lado luminoso, serán consolados. Donde observen, 1. El duelo precede al consuelo, como la punzada de una herida precede a la curación. El antinomiano habla de consuelo, pero llora de luto por el pecado. Es como un paciente necio que, tras recibir una pastilla, lame el azúcar pero la tira. El libertino busca la alegría y el consuelo. Lame el azúcar, pero tira la amarga píldora del arrepentimiento. Si alguna vez tenemos verdadero consuelo, debemos obtenerlo a la manera y el método de Dios. El dolor por el pecado trae consigo el gozo, le devolveré consuelo a él y a sus dolientes, Isaías 57, 18. Ese es el verdadero rayo de alegría que llega después de un torrente de lágrimas. Es lo mismo que esperar una cosecha sin semilla que consuelo sin el duelo evangélico. 2. Observen que Dios reserva su mejor vino para el final. Primero prescribe el duelo por el pecado y luego ofrece el vino de la consolación. El diablo hace todo lo contrario. Muestra primero lo mejor y reserva lo peor para el final. Primero, muestra el vino reluciente en la copa, luego viene la mordedura de la serpiente, Proverbios 23:32. Satanás presenta sus exquisitos platos ante los hombres. Les presenta el pecado teñido de belleza, endulzado con placer, plateado con ganancias, y luego viene el triste ajuste de cuentas. Primero mostró a Judas el cebo de plata, y luego lo clavó en el anzuelo. Esta es la razón por la que el pecado tiene tantos seguidores, porque muestra primero lo mejor. Primero, las coronas de oro, luego vienen los dientes de león, Apocalipsis 9, 7 y 8. Pero Dios muestra primero lo peor. Primero prescribe una porción amarga, y luego trae un cordial, serán consolados. 3. Observen, las lágrimas del Evangelio no se pierden, son semillas de consuelo. Mientras el penitente derrama lágrimas, Dios derrama alegría. Si quieres estar alegre, dice Crisóstomo, entristece. Los que siembran con lágrimas, con alegría segarán, Salmo 126, 5. Fue el fin de la unción de Cristo y su venida al mundo, para consolar a los que lloran, Isaías 61, 3. Cristo recibió el aceite de alegría derramado sobre él, como dice Crisóstomo, para que él pudiera derramarlo sobre el doliente. Bien puede entonces el apóstol llamarlo, un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, 2 de Corintios 7:10. Hay que arrepentirse de la embriaguez de una persona, hay que arrepentirse de su impureza, pero nunca hay que arrepentirse de su arrepentimiento, porque es la puerta de entrada al gozo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí hay un fruto dulce de un tronco amargo. Cristo hizo que las vasijas de barro se llenaran de agua y luego la convirtió en vino, Juan 2:9. Así que cuando el ojo, esa vasija de barro, se haya llenado de agua hasta el borde, Cristo convertirá el agua de las lágrimas en vino de alegría. El duelo santo, dice Basilio, es la semilla de la que brota la flor del gozo eterno. La razón por la que el doliente será consolado es, en primer lugar, porque el duelo se hace a propósito para este fin. El duelo no se prescribe para sí mismo, sino para que conduzca a algo más, para que prepare el terreno para el consuelo. Por lo tanto, sembramos con lágrimas para que cosechemos con alegría. El duelo santo es una medicina espiritual. Ahora bien, una medicina no se prescribe para sí misma, sino para la salud. Así, el duelo evangélico está destinado precisamente para este fin, para producir alegría. En segundo lugar, el doliente espiritual es la persona más apta para el consuelo. Cuando el corazón está quebrantado por el pecado, ahora es más apto para la alegría. Dios vierte el aceite dorado del consuelo en las vasijas rotas. El corazón del doliente se vacía de orgullo y Dios llena el vacío con su bendición. Las lágrimas del doliente han ayudado a purificar la corrupción, y tras purificar la salud, Dios le da un julepe. El doliente está a punto de desfallecer bajo la carga del pecado, y entonces llega oportunamente la botella de agua fuerte. El Señor quiere que la persona incestuosa, tras su profunda humillación, sea consolada, para que no sea absorbida por una excesiva tristeza, 2 de Corintios 2:7. Este es el privilegio del doliente, será consolado. El valle de lágrimas lleva el alma a un paraíso de gozo. El gozo de un pecador engendra tristeza. El dolor del doliente engendra alegría. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, Juan 16:20. Los santos tienen una época de siembra húmeda, pero una cosecha gozosa. Serán consolados. Ahora, para ilustrar esto, les mostraré cuáles son los consuelos que recibirán los dolientes. Estos consuelos son de una infusión divina, y son dobles, aquí y en el más allá. Se les llama,
Los consuelos de Dios, Job 15:11, es decir, grandes consuelos, como nadie más que Dios puede dar. Superan a todos los demás consuelos, tanto como el cielo supera a la tierra. La raíz de estos consuelos es el bendito Espíritu. Se le llama, el Consolador, Juan 14:26, y se dice que el consuelo es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Cristo compró la paz, y el Espíritu habla de paz. ¿Cómo consuela el Espíritu? De forma mediata o inmediata. En primer lugar, mediatamente, ayudándonos a aplicar las promesas a nosotros mismos y a extraer agua de esas fuentes de salvación. Yacemos como niños muertos en el pecho, hasta que el Espíritu nos ayuda a mamar del pecho de una promesa, y cuando el Espíritu ha enseñado a la fe este arte, entonces fluye el consuelo. Oh, qué dulce es la leche materna de una promesa. En segundo lugar, el Espíritu consuela inmediatamente. El Espíritu, mediante un acto más directo, presenta a Dios al alma reconciliada. Derrama su amor abundantemente en el corazón, de donde fluye un gozo infinito, Romanos 5:5. El Espíritu susurra secretamente el perdón del pecado, y la visión del perdón llena el corazón de alegría. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados, Mateo 9:2. Para poder hablar más a fondo sobre este punto, les mostraré los requisitos y las excelencias de estos consuelos que Dios da a sus dolientes. Estos consuelos son verdaderos consuelos. El Espíritu de Dios no puede dar testimonio de lo falso. En esta época, muchos fingen consolar, pero sus consuelos son meras imposturas. El cuerpo puede llenarse tanto de aire como de carne. Un hombre puede llenarse tanto de consuelos falsos como de verdaderos. Los consuelos de los santos son seguros. Tienen el sello del Espíritu, 2 Corintios 1:22, Efesios 1:13. Un sello es para confirmación. Cuando una obra está sellada, es firme e incuestionable. Cuando un cristiano tiene el sello del Espíritu impreso en su corazón, ahora está confirmado en el amor de Dios. ¿En qué se diferencian estos consuelos del Espíritu, que son incuestionablemente seguros, de los que son falsos y fingidos? 3 maneras. Primero, el consuelo del Espíritu de Dios se basa en una profunda convicción, y cuando Él, es decir, el Consolador, venga, convencerá, o, como dice la palabra griega, convencerá, al mundo de pecado. Juan 16:7 y 8. ¿Por qué la convicción precede al consuelo? La convicción es propicia para el consuelo. Mediante la convicción, el Espíritu dispone dulcemente el corazón para buscar a Cristo y luego recibirlo. Una vez que el alma está convencida del pecado y del infierno que lo sigue, un Salvador es precioso. Cuando el Espíritu ha lanzado la flecha de la convicción, ahora, dice una pobre alma, ¿dónde puedo encontrarme con Cristo? ¿En qué ordenanza puedo llegar a disfrutar de Cristo? Habéis visto al que ama mi alma, todo el mundo por una mirada a mi Salvador. Además, el Espíritu, mediante la convicción, hace que el corazón esté dispuesto a recibir a Cristo en sus propios términos. El hombre, por naturaleza, se aferraría a Cristo. Aceptaría a medias a Cristo. Lo tomaría por Salvador, no por príncipe. Aceptaría a Cristo como si tuviera una cabeza de oro, Cantares 5:11, pero no como si tuviera el gobierno sobre sus hombros, Isaías 9:6. Pero cuando Dios libera el espíritu de esclavitud y convence al pecador de su condición perdida y deshecha, ahora se conforma con tener a Cristo bajo cualquier condición. Cuando Pablo fue derribado por un espíritu de convicción, exclamó, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Que Dios proponga los artículos que quiera, el alma los aceptará. Ahora bien, cuando un hombre es llevado a las condiciones de Cristo, a creer y obedecer, entonces es digno de misericordia. Cuando el Espíritu de Dios ha sido un espíritu de convicción, entonces se convierte en un espíritu de consuelo. Cuando el arado de la ley ha penetrado el corazón y ha abierto el barbecho, ahora Dios siembra la semilla del consuelo. Quienes se jactan de consuelo, pero nunca han sido convencidos ni quebrantados por el pecado, tienen motivos para sospechar que su consuelo es un engaño de Satanás. Es como el gozo de un loco que se cree rey, pero de su risa se puede decir que es una locura, Eclesiastés 2:2. La semilla que anhelaba profundidad terrenal se marchitó, Mateo 13:5. Ese consuelo que anhela profundidad terrenal, profunda humillación y convicción, pronto se marchitará y se convertirá en nada. El Espíritu de Dios es un espíritu santificador, antes que un espíritu consolador. Así como el Espíritu de Dios es llamado el Consolador, también es llamado un espíritu de gracia, Zacarías 12:10. La gracia es obra del Espíritu. El consuelo es el sello del Espíritu. La obra del Espíritu precede al sello. Las gracias del Espíritu se comparan con el agua, Isaías 44:3, y con el aceite, Isaías 61:3. Primero, Dios derrama el agua del Espíritu y luego viene el aceite de alegría.
El aceite, en este sentido, fluye por encima del agua. Así sabremos si nuestros consuelos son verdaderos y genuinos. Algunos hablan del Espíritu Consolador, pero nunca tuvieron el Espíritu Santificador. Se jactan de seguridad, pero nunca tuvieron gracia. Estas son alegrías falsas. Estos consuelos abandonarán a los hombres al morir. Terminarán en horror y desesperación. El Espíritu de Dios nunca sellará algo en blanco. Primero, el corazón debe ser una epístola escrita con el dedo del Espíritu Santo, y luego es sellado con el Espíritu de la promesa. Los consuelos del Espíritu son humillantes. Señor, dice el alma, ¿qué soy yo para recibir una sonrisa del cielo y para que me des un sello privado de tu amor? Cuanta más agua se vierte en un cubo, más se hunde. Cuanto más lleno está el barco de dulces especias, más bajo navega. Cuanto más lleno está un cristiano de los dulces consuelos del Espíritu, más bajo navega en humildad. Cuanto más lleno está un árbol de fruto, más baja cuelga la rama. Cuanto más llenos estamos del fruto del Espíritu, gozo y paz, Gálatas 5:22, más nos inclinamos en humildad. San Pablo, un vaso escogido, Hechos 9:15, lleno del vino del Espíritu, 2 Corintios 1:5, no abundaba más en gozo que en humildad mental. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Efesios 3:8. El que fue el principal de los apóstoles se llama a sí mismo el más pequeño de los santos. Quienes dicen tener consuelo, pero son orgullosos, quienes han aprendido a despreciar a los demás y se han elevado por encima de las ordenanzas, sus consuelos son engaños. El diablo es capaz, no solo de transformarse en ángel de luz, 2 Corintios 11:14, sino que puede transformarse en el consolador. Es fácil falsificar dinero, platear sobre bronce y poner sobre él la imagen del rey. El diablo puede platear falsos consuelos y hacerlos parecer como si tuvieran el sello del Rey del cielo. Los consuelos de Dios son humillantes. Aunque elevan el corazón con agradecimiento, no lo inflan de orgullo. En segundo lugar, los consuelos que Dios da a sus dolientes son puros. No están atenuados con ningún ingrediente amargo. Los consuelos mundanos son como el vino que pierde su esencia. En medio de la risa, el corazón se entristece, Proverbios 14:13. La reina María Tudor dijo una vez que si la abrieran, encontrarían a Calais grabado en su corazón. Y si el pecho de un pecador fuera anatomizado y abierto, encontrarían un gusano royendo su corazón. La culpa es un lobo que se alimenta del pecho de su consuelo. Un pecador puede tener un rostro sonriente, pero una conciencia rencorosa. Su alegría es como la alegría de un hombre endeudado, que a cada hora teme ser arrestado. El consuelo de los malvados está sazonado con amargura. Es vino de ajenjo. Estos son los hombres que tiemblan y palidecen con cada relámpago, y cuando truena, se quedan medio muertos de terror con el primer estruendo del cielo. Pero los consuelos espirituales son puros. No están enturbiados por la culpa ni mezclados con el miedo. Son el vino puro del Espíritu. Lo que siente el doliente es alegría, y nada más que alegría. En tercer lugar, los consuelos que Dios da a sus dolientes son dulces. Verdaderamente la luz es dulce, Eclesiastés 11:7, también lo es la luz del rostro de Dios. Cuán dulces son esos consuelos que traen consigo al Consolador, Juan 14:10. Por eso se dice que el amor de Dios derramado en el corazón es mejor que el vino, Cantares 1:2. El vino agrada al paladar, pero el amor de Dios alegra la conciencia. Los labios de Cristo destilan mirra fragante, Cantares 5:13. Los consuelos que Dios da son la música del cristiano. Son la olla de oro del maná, el néctar y la ambrosía del cristiano. Son la fiesta de los santos, su banquete. Tan dulces son estos consuelos divinos que la Iglesia sufrió ataques de desmayo por falta de ellos. Sujétenme con cántaros, Cantares 2:5. En la metonímia, el nombre de algo que acompaña se sustituye por lo que se quiere decir. Los jarrones se ponen para el vino. Con estos jarrones se quiere decir los consuelos del Espíritu. La palabra hebrea significa toda variedad de delicias para mostrar la abundancia de exquisitez y dulzura en estos consuelos del Espíritu. Consuélame con manzanas. Las manzanas son dulces en sabor, fragantes en aroma, tan dulces y deliciosas son esas manzanas que crecen en el árbol del paraíso. Estos consuelos de lo alto son tan dulces que hacen que todos los demás consuelos sean dulces, salud, bienes, relaciones. Son como una salsa que hace que todas nuestras posesiones y disfrutes terrenales se desprendan con un sabor amargo. Tan dulces son estos consuelos del Espíritu que disminuyen y moderan mucho nuestro gozo en las cosas mundanas. El que ha estado bebiendo licores de vino, no tendrá mucha sed de agua, y aquel que una vez
probó la dulzura del Señor, Salmo 34:8, y bebió las delicias del Espíritu, no tendrá sed inmoderadamente de placeres seculares. Quienes juegan con perros y pájaros, es señal de que no tienen hijos. Quienes son desmesurados en su deseo y amor por la criatura, declaran claramente que nunca tuvieron mejores comodidades. En cuarto lugar, estos consuelos que Dios da a sus dolientes son santos consuelos. Se llaman, el consuelo del Espíritu Santo, Hechos 9:31. Todo se propaga según su propia naturaleza. El Espíritu Santo no puede producir alegrías impuras en el alma, así como el sol no puede producir oscuridad. Quien tiene el consuelo del Espíritu se considera una persona comprometida a servir más a Dios. ¿Me ha mirado el Señor con una sonrisa? Nunca puedo orar lo suficiente. Nunca puedo amar a Dios lo suficiente. Los consuelos del Espíritu despiertan en el corazón una santa antipatía contra el pecado. La paloma odia cada pluma que crece en el halcón. Así, hay un odio hacia todo movimiento y tentación al mal. Quien tiene un principio de vida en él se opone a todo lo que destruya la vida. Odia el veneno. Así, quien tiene el consuelo del Espíritu morando en él, se opone a los pecados que asesinarían sus consuelos. Los consuelos divinos dan al alma una mayor familiaridad con Dios. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesús, 1 de Juan 1:3. En quinto lugar, los consuelos reservados para los dolientes son, consuelos que llenan, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Romanos 15:13. Pedid, para que vuestro gozo sea cumplido, Juan 16:24. Cuando Dios derrama los gozos del cielo, llenan el corazón y lo hacen rebosar. Estoy sobreabundantemente gozoso. Segunda de Corintios 7:4, la palabra griega es, reboso de alegría, como una copa que se llena de vino hasta rebosar. Los consuelos externos no pueden llenar el corazón, como un triángulo no puede llenar un círculo. Los gozos espirituales son satisfactorios. Mi alma quedará saciada como un tuétano, y te alabaré con labios jubilosos, Salmo 63:5. El corazón de David rebosaba de alegría, y el gozo brotaba de sus labios. Has puesto alegría en mi corazón, Salmo 4:7. Las alegrías mundanas infunden alegría en el rostro, se alegran en el rostro, 2 de Corintios 5:12, pero el Espíritu de Dios infunde alegría en el corazón. Las alegrías divinas son alegrías del corazón, Zacarías 10:7. Se alegrará vuestro corazón, Juan 16:22. Un creyente se regocija en Dios, mi espíritu se regocija en Dios. Lucas 1:47. Y para mostrar cuán saciantes son estos consuelos de origen celestial, el salmista dice que crean mayor gozo que cuando el vino y el aceite aumentan, Salmo 4:7. El vino y el aceite pueden deleitar, pero no satisfacer, tienen su vacuidad e indigencia. Podemos decir, como Zacarías 10:2, consuelan en vano. Los consuelos externos empalan antes que alegran y cansan antes que llenan. Jerjes ofreció grandes recompensas al que pudiera encontrar un nuevo placer, pero los consuelos del Espíritu son satisfactorios. Reclutan el corazón. Tus consuelos deleitan mi alma, Salmo 94:19. Hay tanta diferencia entre los consuelos celestiales y los terrenales, como entre un banquete que se come y uno que está pintado en él. En sexto lugar, los consuelos que Dios da a sus dolientes en esta vida son, consuelos gloriosos, gozo lleno de gloria, 1 de Pedro 1:8. Son gloriosos porque son una prelibación y un anticipo del gozo que tendremos en un estado glorioso. Estos consuelos son un pretexto y una garantía de gloria. Nos colocan en el cielo antes de tiempo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia, Efesios 1:13 y 14. Las arras son parte de lo que queda. Así, los consuelos del Espíritu son las arras, el racimo de uvas, en Escol, Números 13:23, las primicias de la Canaán celestial. Los gozos del Espíritu son gloriosos, en contraste con otros gozos, que comparados con estos, son ignominiosos y viles. El gozo del hombre carnal, así como es etéreo y ostentoso, es sórdido. Él no chupa nada más que heces. Os alegráis en algo que es nada, Amós 6:13. Un espíritu carnal se regocija porque puede decir que esta casa es suya, esta propiedad es suya. Pero un espíritu bondadoso se regocija porque puede decir que este Dios es suyo, porque este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos, Salmo 48:14. La base del gozo de un cristiano es gloriosa. Se regocija por ser heredero de la promesa. El gozo de un hombre piadoso se compone del gozo de los ángeles. Triunfa en la luz del rostro de Dios. Su gozo es el mismo que el de Cristo. Se regocija en la unión mística que comienza aquí y se consuma en el cielo. Así, el gozo de los santos es un gozo, lleno de gloria. Séptimo, los consuelos que Dios brinda a sus dolientes son infinitamente transportantes y arrebatadores.
Son tan deliciosos y asombrosos que provocan un júbilo que, como dicen algunos eruditos, es tan grande que no se puede expresar. De todas las cosas, el gozo es el más difícil de descifrar. Se le llama gozo inefable, primera de Pedro 1:8. Preferirías probar la miel que decir cuán dulce es. Las palabras más patéticas no pueden expresar los consuelos del espíritu, así como el lápiz más curioso no puede dibujar la vida y el aliento de un hombre. Los ángeles no pueden expresar el gozo que sienten. Algunos hombres se han sentido tan abrumados por los dulces éxtasis del gozo que no han podido contenerlo, sino que, como Moisés, han muerto con un beso de la boca de Dios. Así hemos visto la copa romperse a menudo por la fuerza del licor que se vierte en ella. Octavo, estos consuelos del Espíritu son poderosos. Son fuertes consuelos, un fuerte consuelo, como lo expresa el apóstol, Hebreos 6:18. El consuelo divino fortalece para el deber. El gozo del Señor es vuestra fuerza, Nehemías 8:10. El gozo estimula y agudiza la diligencia. Un hombre templado y animado por el consuelo del Espíritu de Dios se entrega con vigor y presteza a los ejercicios de la religión. Cree firmemente, ama con fervor y se deja llevar por el deber. El gozo del Señor es vuestra fuerza. El consuelo divino sostiene en la aflicción, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo, primera de Tesalonicenses 1:6. El vino del Espíritu puede endulzar las aguas de Mara. Quienes poseen estos consuelos celestiales pueden recoger uvas de espinos y extraer miel del cadáver de león. Son, en efecto, fuertes consuelos que pueden resistir la dura prueba y convertir la llama en un lecho de rosas. Cuán poderoso es ese consuelo que puede hacer que un cristiano se gloríe en las tribulaciones, Romanos 5:3. Un creyente nunca está tan triste que no pueda regocijarse. El ave del paraíso puede cantar en invierno. Como entristecidos, mas siempre gozosos, 2 de Corintios 6:10. Si llega la enfermedad, la sensación de perdón alivia el dolor. No dirá el morador, estoy enfermo, Isaías 33:24. Si llega la muerte, el cristiano está por encima de ella. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 de Corintios 15:55. Al final de la vara, el cristiano prueba la miel. Estos son fuertes consuelos. Noveno, los consuelos que reciben los dolientes de Dios son consuelos que apaciguan el corazón. Causan una dulce aquiescencia y descanso en el alma. El corazón del cristiano se encuentra en una especie de ataxia y desconcierto, como la aguja de una brújula, se estremece y tiembla hasta que llega el Consolador. Algunas criaturas no pueden vivir sino bajo el sol. Un cristiano está incluso muerto en el nido, a menos que tenga la luz del rostro de Dios. No escondas de mí tu rostro, para que no sea como los que descienden a la fosa, Salmo 143:7. Solo el pecho del niño aquietará al niño. Solo el pecho del consuelo aquieta al creyente. En 10º lugar, los consuelos del Espíritu son consuelos perdurables. Así como abundan en nosotros, permanecen con nosotros. Os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, Juan 14:16. Los consuelos mundanos siempre están al acecho, listos para volar. Son como un diluvio o un relámpago. A menudo pasarán y se alejarán de tu abrazo más íntimo. Todo aquí es transitorio, pero el consuelo con el que Dios alimenta a sus dolientes es inmortal, quien nos amó y nos dio consolación eterna, 2 de Tesalonicenses 2:16. Aunque un cristiano no siempre tiene un rayo de consuelo pleno, sin embargo, lo percibe en su alma. Siempre tiene un fundamento de esperanza y una raíz de gozo. Hay algo dentro de él que sostiene su corazón y de lo cual no se desprendería bajo ningún concepto. He aquí, entonces, el privilegio del doliente será consolado. David, el gran doliente de Israel, fue el dulce cantor de Israel. La paloma llorona será cubierta con las plumas doradas del consuelo. Oh, cuán excepcionales y superlativos son estos consuelos. Pero cabe preguntarse, ¿acaso los dolientes de Dios no pueden carecer de estos consuelos? Los dolientes espirituales tienen un acceso a estos consuelos, pero a veces pueden carecer de ellos. Dios es un agente libre. Él determinará el momento oportuno para nuestras consolaciones. Tiene la libertad de hacer lo que quiera. El Santo de Israel no se verá limitado. Se reserva la prerrogativa de dar o suspender la consolación a su antojo, y si por un tiempo carecemos de ella, no debemos discutir con sus dispensaciones, pues así como el marinero no debe discutir con la providencia porque el viento sopla del este cuando él desea que sople del oeste, ni el labrador debe murmurar cuando Dios detiene las botellas del cielo en tiempos de sequía, así tampoco nadie debe disputar ni discutir con Dios cuando éste detiene la dulce influencia de la consolación, sino que debe, más bien, someterse a su sagrada voluntad.
Pero aunque el Señor, en virtud de su soberanía, pudiera negar consuelo al doliente, sin embargo, pueden existir muchas causas significativas por las que los dolientes carecen de consuelo respecto a Dios y también respecto a sí mismos. 1. Respecto a Dios, Él considera oportuno negar consuelo para elevar el valor de la gracia. Tendemos a valorar el consuelo por encima de la gracia, por lo tanto, Dios encierra nuestras comodidades por un tiempo para que pueda aumentar el precio de la gracia. Cuando los centavos valen más que el oro, el rey los reclama para que el precio del oro suba aún más. Dios quiere que su pueblo le sirva por sí mismo y no solo por su comodidad. Es un amor profano amar el dinero y las ventajas del esposo más que su persona. Quienes sirven a Dios solo por consuelo, no tanto sirven a Dios, sino que se sirven a sí mismos de Él. 2. Que quienes lloran por Dios carecen de consuelo, con mayor frecuencia respecto a sí mismos. En primer lugar, por error, que es doble. No acuden a la fuente correcta para encontrar consuelo. Se entregan a las lágrimas cuando deberían recurrir a la sangre de Cristo. Es una idolatría convertir nuestras lágrimas en la base de nuestro consuelo. El duelo no es meritorio. Es el camino al gozo, no la causa. Jacob recibió la bendición en las vestiduras de su hermano mayor. El verdadero consuelo fluye del costado de Cristo. Nuestras lágrimas están manchadas hasta que son lavadas en la sangre de Cristo. En mi paz, Juan 16:33. El segundo error es que quienes lloran son personas privilegiadas y pueden tomarse más libertad. Pueden aflojar las ataduras del deber y soltar las riendas del pecado. Cristo ciertamente compró una libertad para su pueblo, pero una libertad santa, no una libertad para el pecado, sino del pecado. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, 1 de Pedro 2:9. No estáis en estado de esclavitud, sino de realeza. ¿Qué sigue? No uséis la libertad cristiana como pretexto para el pecado. Como libres, y no como los que usáis la libertad como pretexto para malicia, versículo 16. Si apagamos el Espíritu Santificador, Dios apagará el Espíritu Consolador. El pecado se compara con una nube, Isaías 44:22. Esta nube intercepta la luz del rostro de Dios. En segundo lugar, quienes lloran por Dios a veces carecen de consuelo debido al descontento y la irritabilidad. David hace de su inquietud la causa de su tristeza. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Salmo 43:5. Un corazón inquieto, como un mar embravecido, no se calma fácilmente. Es difícil que un espíritu atribulado reciba consuelo. Esta inquietud surge de diversas causas, a veces de tristeza y melancolía externas, a veces de una especie de envidia. El pueblo de Dios se angustia al ver que otros reciben consuelo, y ellos carecen de él, y ahora, como un niño pequeño, rechazan el consuelo y, como un niño pequeño, rechazan el pecho. Mi alma rehusó ser consolada, Salmo 77:2. En verdad, un espíritu inquieto no es más apto para el consuelo que un hombre distraído para el consejo. ¿Y de dónde proviene el descontento del doliente sino del orgullo? Como si Dios no lo hubiera tratado bien al detener las influencias del consuelo. Oh, cristiano, tu espíritu debe estar más humillado y quebrantado, antes de que Dios derrame su aceite dorado de alegría. En tercer lugar, el doliente carece de consuelo por falta de aplicación de las promesas. Mira el pecado que puede humillarlo, pero no la palabra que puede consolarlo. Sus ojos están tan llenos de lágrimas que no puede ver la promesa. La virtud y el consuelo de una medicina residen en su aplicación. Cuando las promesas se aplican por fe, traen consuelo, Oseas 2:19, Isaías 49:15 y 16. La fe nutre el pecho de una promesa. Para que Satanás nos impida recibir consuelo, su política es ocultarnos la promesa para que no la conozcamos, o alejarnos de ella para que no la apliquemos. Nunca hay promesa en la Biblia que no pertenezca al doliente, si tan solo tuviera la habilidad y la destreza de la fe para aferrarse a ella. En cuarto lugar, el doliente puede carecer de consuelo por su excesiva mentalidad terrenal. Al alimentarse inmoderadamente de consuelos terrenales, perdemos los consuelos celestiales. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y me escondí, Isaías 57:17. La tierra apaga el fuego. La terrenalidad extingue la llama del gozo divino en el alma. Un eclipse ocurre cuando la luna, que es un cuerpo denso, se interpone entre el sol y la tierra. La luna es un emblema del mundo, Apocalipsis 12:1. Cuando ésta se interpone, se produce un eclipse en la luz del rostro de Dios. Quienes cavan en las minas dicen que de la tierra sale una humedad que apaga la luz de una vela. Las comodidades terrenales producen una humedad que apaga la luz del gozo espiritual. En quinto lugar, quizás el doliente tuvo consuelo y lo perdió. A Adán le quitaron una costilla mientras dormía, Génesis 2:21.
nos arrebata nuestro consuelo cuando dormimos seguros. La esposa perdió a su amado cuando yacía en el lecho de la pereza, Cantares 5, 2 y 6. Por estas razones, quienes lloran por Dios pueden carecer de consuelo, pero para que el doliente espiritual no se sienta demasiado abatido, extenderé la copa de la consolación, Jeremías 16, 7, y diré algunas palabras que puedan consolar al doliente en su necesidad de consuelo. Jesucristo carecía de consuelo, por lo tanto, no es de extrañar que nosotros también. Nuestro consuelo no es mejor que el suyo. Él, que era el Hijo del amor de Dios, carecía del sentido del amor de Dios. El doliente tiene una semilla de consuelo, luz se siembra para los justos, Salmo 97, 11. La luz es una metáfora de consuelo, y se siembra. Aunque un hijo de Dios no siempre encuentra consuelo en la flor, lo tiene en la semilla. Aunque no siente el consuelo de Dios, encuentra consuelo en él. Un cristiano puede estar en la cima de la gracia y en la pobreza de la comodidad. Las altas montañas están sin flores. En las minas de oro crece poco o nada de trigo. El corazón de un cristiano puede ser una rica mina de gracia, aunque esté desprovisto de consuelo. El doliente es heredero del consuelo, y aunque por un breve instante Dios abandone a su pueblo, Isaías 54, 7, pronto llegará un momento en que el doliente enjugará todas sus lágrimas y rebosará de consuelo. Este gozo está reservado para el cielo, y esto me lleva al segundo punto: serán consolados. Aunque en esta vida Dios y el doliente tengan algunas conversaciones y muestras de amor, los grandes consuelos se mantienen en reversión. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, Salmo 16, 11. Llegará un tiempo, el lucero de la mañana está a punto de aparecer, en que los santos se sumergirán en el río de la vida, cuando ya no verán una sola arruga en la frente de Dios, sino que su rostro resplandecerá, sus labios destilarán miel, sus brazos los abrazarán dulcemente. Los santos tendrán una marea de alegría, y nunca habrá estiaje. En ese día, los santos se despojarán de su luto y cambiarán sus martas y belinas por vestiduras blancas. Entonces pasará el invierno, la lluvia de lágrimas se habrá disipado, Cantares 2, 11 y 12. Brotarán las flores de la alegría, y tras el llanto de la paloma, llegará el tiempo del canto de los pájaros. Este es el gran consuelo, el jubileo de los bienaventurados que nunca expirará. En esta vida, el pueblo de Dios saborea la alegría, pero en el cielo se llenarán los vasos. Hay un río en medio del paraíso celestial que tiene una fuente que lo alimenta, Salmos 36, 8 y 9. En estos tiempos que nos azotan, siendo por ahora tristes y nublados, no estará de más, para reavivar los corazones del pueblo de Dios, hablar un poco de estos consuelos que Dios reserva en el cielo para sus dolientes. Serán consolados. La grandeza de estos consuelos celestiales se expresa de forma muy apropiada en las Escrituras mediante el gozo de una fiesta. El duelo se convertirá en fiesta, y será una fiesta de bodas, que suele celebrarse con la mayor solemnidad. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 9. Bullinger y Gregorio Magno entienden que esta cena del Cordero se refiere a los santos, que cenan con Cristo en el cielo. Los hombres, después de un duro trabajo, cenan. Así, cuando los santos descansen de sus trabajos, Apocalipsis 14, 13, cenarán con Cristo en gloria. Ahora, hablemos de la última gran cena. En primer lugar, será una gran cena en honor al fundador de esta fiesta, Dios. Es la cena de un rey, por lo tanto, suntuosa y magnífica. El Señor es un gran Dios, y un gran Rey sobre todos los dioses, Salmo 95, 3. ¿Dónde podría haber pompa y magnificencia sino en la corte de un rey? En segundo lugar, será una gran cena en cuanto a alegría y provisión. Esto supera toda hipérbole. Qué bendito fruto da el árbol de la vida en el paraíso, Apocalipsis 2, 7. Cristo conducirá a su esposa a la casa del banquete, y la agasajará con esas viandas excepcionales, y la hará beber ese vino especiado, ese néctar y ambrosía celestiales con los que los poderes angélicos se refrescan infinitamente. Primero, cada plato servido en esta cena celestial será dulce a nuestro paladar. No hay plato aquí que no nos guste. Cristo preparará la manjar sabroso, que está seguro de que a su esposa le encanta. Segundo, aquí no habrá escasez. No hay escasez en un banquete. La variada plenitud en Cristo evitará la escasez, y será una plenitud sin saciedad, porque continuamente se servirá un plato fresco. Tercero, quienes coman de esta cena, nunca más tendrán hambre. El hambre es una salsa picante. La cena del Cordero no solo saciará el hambre, sino que la evitará. Ya no tendrán hambre. Apocalipsis 7:16. En tercer lugar, será una gran cena en cuanto a la compañía invitada. La compañía enriquece el festín y es, en sí misma, un aliciente para despertar el apetito.
Santos, ángeles y arcángeles estarán presentes en esta cena. Es más, Cristo mismo será a la vez fundador e invitado. La Escritura la llama una compañía innumerable. Hebreos 12:22, y lo que hace más dulce la compañía es que habrá un amor perfecto en esta fiesta. El lema será, un solo corazón y un solo camino. Todos los invitados estarán unidos por la cadena de oro de la caridad. En cuarto lugar, será una gran cena en cuanto a la santa alegría. Para la alegría se hace un festín, Eclesiastés 10:19. En esta cena habrá alegría, y nada más que alegría, Salmo 16:11. No hay llanto en una fiesta. Oh, cuánto triunfo y aclamaciones habrá. Hay dos cosas en esta cena del Cordero que generarán alegría y regocijo. Primero, cuando los santos piensen que se les libra de una cena peor. Los demonios tienen una cena, tal cual, un banquete negro. Se sirven dos platos, llanto y crujir de dientes. Cada bocado que comen les duele el corazón. ¿Quién les envidiaría su cena aquí? ¿Quién debe tener semejante cena? Segundo, será motivo de alegría en la cena del Cordero, que el maestro del banquete dé la bienvenida a todos sus invitados. Los santos tendrán las sonrisas del rostro de Dios, los besos de sus labios. Él los conducirá a la bodega y desplegará sobre ellos el estandarte del amor. Los santos estarán tan llenos de consuelo como de santidad. ¿Qué es una fiesta sin alegría? La alegría mundana es ostentosa y vacía. Esta será infinitamente deliciosa y encantadora. En quinto lugar, será una gran cena para la música. Esta será una cena de bodas, y qué mejor música que la voz del novio, diciendo, esposa mía, mi inmaculada, llénate de amor. Se oirán los himnos de los ángeles, los triunfos de los santos. Los ángeles, esos trompeteros del cielo, proclamarán las excelencias de Jehová, y los santos, esos nobles coristas, bajarán sus arpas de los sauces y se unirán en compañerismo con los ángeles, alabando y bendiciendo a Dios. Vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, teniendo las arpas de Dios, y cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:2 y 3. Qué dulce armonía en esta fiesta. Será música sin disonancia. En sexto lugar, esta cena es grandiosa por el lugar donde se celebrará, en el paraíso de Dios, Apocalipsis 2:7. Es un palacio majestuoso. Majestuoso por su ubicación. Es de gran altura, Apocalipsis 21:10, por su vista. Allí se concentran todas las bellezas resplandecientes y el deleite de la vista reside en la propiedad. Esa es la mejor vista, donde uno puede ver más lejos, en su propio terreno, por su amplitud. Este banquete real se celebrará en una sala espaciosísima, una sala infinitamente mayor que todo el firmamento, cuya estrella, si creemos a los astrónomos, es más grande que toda la tierra. Aunque haya una multitud incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, Apocalipsis 7:9, la mesa es lo suficientemente larga y el salón lo suficientemente espacioso para todos los invitados. Aulo Gelio, en su libro 13, lo define como uno de los 4 requisitos para una fiesta, un lugar apropiado. El cielo empíreo, resplandeciente de luz, adornado con ricas colgaduras, bordado de gloria, situado por encima de todos los orbes visibles, es el lugar de la cena de bodas. Esto trasciende infinitamente la búsqueda más profunda. No soy capaz de expresarlo, como no puedo abarcar el firmamento ni pesar la tierra en una balanza. En séptimo lugar, será una gran cena en cuanto a su duración. No tiene fin. Los epicúreos tienen un festín breve y un largo ajuste de cuentas, pero quienes se sienten al banquete celestial no se levantarán de la mesa. El mando nunca será retirado, sino que siempre estarán alimentándose de los dulces manjares y exquisiteces que se les presentan. Leemos que el rey Asuero ofreció un banquete a sus príncipes que duró 180 días, Ester 1:4. Pero esta bendita fiesta, reservada para los santos, es, para siempre. A tu diestra hay delicias para siempre, Salmo 16:11. Para su consuelo, consideren cómo esto puede ser como una piedra de besar que impida que los corazones del pueblo de Dios desfallezcan. Serán consolados. Se sentarán con Cristo, en el trono, Apocalipsis 3:21, y compartirán la mesa con Él. ¿Quién no lamentaría el pecado si con seguridad se encontrara con tales recompensas? Serán consolados. La cena de bodas reparará el valle de lágrimas. Oh Santo de Dios, tú que ahora riegas tus plantas y lloras amargamente por el pecado, en esta última y gran fiesta tu agua se convertirá en vino. Tú que ahora mortificas tus corrupciones y agotas tu cuerpo, con oración y ayuno, pronto cenarás con Cristo y los ángeles. Tú que te negaste a tocar el árbol prohibido,
te alimentarás del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Tú, santo empobrecido, que apenas tienes pan para comer, recuerda para tu consuelo que, en la casa de tu Padre hay pan en abundancia, y que Él te está preparando un banquete donde se sirven todos los manjares del cielo. Oh, aliméntate con deleite pensando en esta cena de bodas. Después de tu funeral comienza tu fiesta. Anhela la hora de la cena. Es larga la espera que nos separa de nuestras dulces alegrías. Cristo pagó por esta cena en la cruz, y no hay temor de un ajuste de cuentas. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras.